Hola Bestie, bienvenida de vuelta a otro episodio. Hoy quiero hablarte de algo que probablemente ya sabes en teoría, pero que casi nadie hace en la práctica. La vida que quieres está literalmente al otro lado de lo que te da miedo. Y yo sé que es un cliché y que ya hemos hablado bastante de esto, pero es así de simple, así de incómodo. Todo lo que deseas, ese trabajo, esa relación, esa mudanza, ese sí que llevas meses posponiendo, está esperándote justo detrás de la puerta que no te atreves a abrir. Y no, esto no es un episodio de Sé valiente y ya, porque eso ya lo escuchaste 1000 veces y no te ha servido de nada. Esto es sobre entender por qué el miedo funciona así y sobre todo, qué hacer cuando lo sientes en el cuerpo y no solo en la cabeza. Ponte cómoda, vamos a desarmar el miedo juntas. Primero hablemos claro, el miedo no es tu enemigo. El miedo es un sistema de alarma prehistórico que fue diseñado para mantenerte viva frente a tigres y no frente a un mensaje que dice necesito hablar contigo, o frente a mandar tu currículum a ese trabajo que sientes que no mereces. El problema es que tu cerebro no distingue entre me va a comer un león o voy a hacer el ridículo en público. Para tu sistema nervioso las dos cosas activan la misma alarma. Por eso, cuando estás a punto de hacer algo que de verdad te importa, por ejemplo, dejar ese trabajo, terminar esa relación que ya no te suma, mudarte de país, de ciudad, de casa o lanzar algún proyecto, tu cuerpo reacciona como si ya estuvieras en peligro de muerte. Se te acelera el corazón, te suda la mano, la mente te empieza a tirar peros. Y aquí está la trampa. Confundimos esa sensación física con una señal de no lo hagas, cuando en realidad muchas veces es una señal de esto es importante de verdad. Fíjate en algo curioso. Rara vez sientes miedo intenso por cosas que no te importan. Nadie tiembla antes de pedir un café. Tiemblas antes de la entrevista que puede cambiarte la vida. El miedo, entonces, no es solo una alarma de peligro, es también un indicador de significado. Así que la próxima vez que sientas ese nudo en el estómago, antes de hacer algo, en lugar de preguntarte ¿por qué tengo tanto miedo?, pregúntate ¿qué tan importante es esto para mí que me está dando tanto miedo? Te voy a contar algo que no había contado así de completo y que pensé que tal vez nunca lo iba a contar, pero creo que es un ejemplo perfecto de todo lo que venimos hablando. Hace un tiempo estuve en una relación, no vamos a decir nombres, por favor, pero la cuestión es que, si soy honesta, esa relación no me hacía feliz. Y lo peor no era eso, lo peor es que ya ni siquiera lo quería a él de esa forma, o sea, no lo veía como una pareja, como hombre. Pero ahí seguíamos los dos, sostenidos por algo que no era amor, era costumbre. ¿Y quién no se ha sentido identificada con esa parte? Pero bueno, en mi caso, llegamos a un punto tan raro que nos convertimos en muy buenos amigos. Nos veíamos todos los días, nos reíamos, teníamos esa complicidad bonita, pero no nos tomábamos ni de las manos. No nos veíamos como pareja, y aún así ninguno de los dos se atrevía a decirlo en voz alta. ¿Por qué? Miedo, dependencia, inmadurez, un poco de todo, la verdad. Y aquí viene algo curioso. Cada vez que uno de los dos daba un paso hacia la salida, el otro hacía lo que fuera para que no nos soltáramos. Terminábamos y volvíamos, terminábamos una y otra vez. Y en esos pequeños espacios de soltería que nos dábamos entre terminé y vuelva, éramos supremamente destructivos como personas.
nada nos sumaba, ni siquiera el vínculo que tanto nos daba miedo perder. Hay una vez en particular que se me quedó grabada y lo recordé hace poco. Habíamos terminado y yo decidí viajar. La idea de emigrar para mí ya la tenía latente hace mucho tiempo. Todavía no sabía bien cómo, ni cuándo, ni a dónde, pero estaba ahí. Y él lo sabía. Era un punto de inflexión para él. Él solo me pedía que tenga paciencia para poder establecerse y acompañarme en esa travesía cuando llegara el momento. Pero yo sabía que para él era un miedo más. La cuestión es que yo estaba de viaje, me llamó para vernos y arreglar las cosas. Le dije, lo siento, estoy en otra ciudad. Me preguntó cuándo volvía y le dije la verdad. No lo tenía claro, no sabía siquiera si iba a volver. Y ahí entró el pánico. Me insistía en arreglar las cosas, me decía que me alcanzaba donde yo estuviera, que por favor no nos separemos. Fue una de las conversaciones más duras que tuvimos. Tal vez la gota que derramó el vaso. O que me abrió los ojos, tal vez. Ese viaje que iba a durar un fin de semana terminó durando 15 días. Y Besti, ese tiempo fuera me sirvió muchísimo. Tomé distancia y pude ver las cosas desde otro lugar, como una tercera persona. Le prometí que en cuanto volviera, nos veríamos, ya sea para arreglar las cosas de una vez o para terminarlas de una vez. Ese viaje me dio las armas para tomar una decisión firme sobre algo que ya no me hacía bien. A él, en cambio, le ganó el miedo. Cuando volví, nos vimos. Él estaba feliz y emocionado. Yo, en cambio, dudaba de mi decisión. A pesar de saber con toda claridad que esa relación no me hacía feliz, le dije, bueno, habla tú primero. Y aquí quiero hacer una pausa, porque esto es importante. Y sí, es muy importante y lo vamos a profundizar en otro episodio. Pero no existen los días perfectos. Si sientes que tienes que hacer algo, hazlo en el momento. No esperes a llegar a una situación de la que ya no puedas salir. La cosa es que él empezó a hablar. Me dijo lo mucho que me amaba, lo bien que se sentía conmigo, lo importante que yo era para él. Y entonces sacó un anillo. Me pidió que nos casáramos ahí mismo. Y no lo voy a negar, se me escaparon un par de lágrimas. Pero yo sabía que en algún momento de nuestra relación, él genuinamente sintió que yo era la mujer con la que él quería pasar el resto de su vida. Y tal vez en algún momento yo también lo sentí. Y me lo decía, se lo decía a sus amigos, a su familia, lo gritaba al mundo. Solo me pedía paciencia hasta que llegara el día perfecto en el que él pudiera hacerlo realidad. Y ahí lo entendí. Esas promesas que él hacía y no cumplía por sus propias inseguridades o limitaciones o excusas o lo que sea, eran justo lo que habían desgastado la relación. Eso y algunos errores míos también, porque sí, Besti, aquí no vamos a santificar a nadie. Bueno, la cosa es que rechacé la propuesta. Le dije que era un no definitivo, y en todo sentido, que había decidido quitarle la pausa a mi vida, esa pausa que había puesto por él, e ir detrás de mis sueños, de lo que yo quería. Desesperado me decía que no podía hacerle eso, que incluso tenía un detalle para mí. Se había tatuado mi nombre. Casi me muero, Besti. No sabía qué hacer, qué decir, y lo único que atiné a decir en ese momento fue: lo siento, el día perfecto ya caducó.
Me levanté y me fui. Esa historia resume perfecto de lo que hablamos hoy. Yo tuve miedo, muchísimo miedo. Miedo a hacerle daño, miedo a estar equivocada, miedo a arrepentirme. Pero elegí actuar con ese miedo presente, no esperando a que desapareciera. Y él, del otro lado, dejó que el miedo decidiera por él una y otra vez, esperando siempre un momento perfecto, que nunca iba a llegar, porque el momento perfecto no existe. Solo existe el momento en el que decides dejar de esperar. Pero como les digo, eso lo vamos a profundizar en otro episodio porque hay bastante por hablar. Vamos a nombrar los miedos específicos que más veo repetidos en los mensajitos que me dejan y en algunas experiencias propias, porque nombrar el miedo ya es la mitad del trabajo de vencerlo. Y está el miedo a decepcionar, a que tu familia no entienda tu decisión, a que tus amigas piensen que estás loca, en realidad vivir para no decepcionar a nadie es la forma más segura de decepcionarte a ti misma. Está el miedo al fracaso público y ese es mi bestie, si lo puedo llamar así. Pero ese es el típico y si no funciona y todos se enteran. Bestie, todos los que admiras ahora mismo tienen una lista larguísima de fracasos que nadie recuerda, porque están demasiado ocupados viendo tu éxito actual. Está el miedo a la soledad, el que te hace quedarte en relaciones, ciudades, trabajos que ya no te representan, solo porque lo conocido da menos miedo que lo desconocido. Pero quedarte por miedo a la soledad es la forma silenciosa de estar sola, incluso acompañada. Y el miedo a merecerlo, este es el más traicionero. Es el que te susurra, ¿y si no estás lista? ¿Y si no eres suficiente? Y la realidad es que nadie está lista del todo. No existe un momento perfecto como lo habíamos dicho. La confianza no llega antes de la acción, llega después, como consecuencia de haberlo hecho. ¿Y tú, Bestie, cuál es el miedo que llevas como compañero de vida? Es importante que lo identifiques porque vamos a hablar también de cómo actuar con miedo y no a pesar de él. Esta es la parte práctica, porque yo sé que no vienes solo por la reflexión bonita. Vamos a empezar cambiando la pregunta. En vez de ¿cómo hago para no tener miedo?, pregúntate ¿cómo actúo aunque tenga miedo? La valentía nunca fue la ausencia de miedo, fue actuar con el presente. Vamos a reducir la decisión a su versión más pequeña. No tienes que renunciar hoy a tu trabajo, solo tienes que mandar un mensaje. No tienes que mudarte mañana, solo tienes que buscar el primer vuelo o elegir el destino. El miedo se hace manejable cuando lo divides en micropasos. Date un límite de tiempo para pensarlo. El overthinking es el miedo disfrazado de responsabilidad. Ponte una fecha límite para decidir y después de esa fecha actúa, aunque no te sientas 100% segura. Rodéate de personas que ya lo hicieron. Es mucho más fácil dar un salto cuando conoces a alguien que ya lo dio y sigue viva para contarlo. Por eso tenemos esta hermosa comunidad en la que nos contamos todo y nos ayudamos a superar ciertas etapas de nuestras vidas. Y por último, reescribe tu historia del fracaso. En vez de ¿y si fracaso queda mal? Prueba con ¿y si fracaso aprendo algo que no puedo aprender de ninguna otra forma? El fracaso no es lo opuesto al éxito.
es parte del camino hacia él. Y es muy cierto cuando dicen que nadie aprende en carne ajena. Amiga, no vas a dejar de tener miedo. No vas a despertar un día y decir, ok, el miedo se acabó. Muy pocas veces ha funcionado así, pero en teoría no. Y ahí es donde vas a empezar a vivir la vida que quieres. Cuando tomas la decisión consciente de soltarlo o de llevarlo contigo, pero que no sea quien tome las decisiones. Vas a tener miedo y vas a hacerlo de todas formas. Ese I es la vida entera. Ese I es lo que separa a la gente que sueña de la gente que construye. Lo repito, vas a tener miedo y vas a hacerlo de todas formas. Así que aquí va tu reto de esta semana. Identifica una cosa, no te compliques. Una cosa que llevas posponiendo por miedo. No tiene que ser gigante. Puede ser mandar ese mensaje, apuntarse a una clase, aprender una nueva habilidad, decir esa verdad incómoda y hazla esta semana. Con el miedo ahí, presente, incómodo, pero hazla. Cuéntame en los comentarios o mándame un mensaje qué fue lo que hiciste y cómo te sentiste. Me encantaría leerte. Así que bestie, nos escuchamos en un próximo episodio. No olvides dejar tu corazón, suscribirte para que te lleguen notificaciones del siguiente episodio. Y recuerda, del otro lado del miedo está exactamente la vida que quieres. Un beso enorme. Bye, bestie.